Muy buenas noches a todos, quizá alguno que no saludé. Hoy me dieron 3 versículos y un tema. El hermano Mancilla me preguntó amablemente y me convenció de que tome este mensaje. Si quieren buscarlo en su Biblia, es Gálatas capítulo 5, versículo, vamos a empezar del 1, aunque no estaba programado, eso es invento mío, digamos. Yo le agregué un versículo más a lo que me pasó Héctor. Yo lo voy a leer primero en la NBI, para que vayamos masticándolo un poco, y después le voy a pedir, muy bien dirigiste el canto, no como el del miércoles pasado, que no eligió una canción que nadie sabía. El miércoles pasado no anduvo más o menos flojo. Menos mal. Entonces, yo lo voy a leer en la NBI, vos después, para que no sea tan monocorde, lo lees, tenés la Reina Valera, porque si no hacíamos al revés. La NBI dice, versículo 1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Saltamos al 13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse a unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose los gálatas y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Y ahora lo lee mi hermano. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Es exactamente la misma idea con distintas versiones, ¿no es cierto? Plenamente coincidentes. Quizás sea más fácil de entender en el lenguaje actual de la Nueva Versión Internacional. Ya estuvimos viendo en el libro de Gálatas el problema que tenían, ¿sí? En resumen, había, y ya lo dijeron todos los hermanos que vine a escuchar antes, todos los miércoles, había un problema de algunos que querían imponer normas más allá de lo que decía el verdadero evangelio. Estaban inventando cosas para parecer, diríamos hoy, más santulones, para ser más parecidos a los religiosos, cuando en realidad el Señor Jesucristo, mientras estuvo en esta tierra, se distanció de los religiosos de la época, de los fariseos, de los saduceos y de los que, creyéndose herederos de Abraham, querían explicar a Dios por ellos mismos. Eso no provenía de fe, era claro. A esto se sumaba el problema de que debido a esto, no había una unidad en el sentido de que somos diferentes, pero unidad espiritual para hacer las cosas. Entonces, que se arregle, que dirige el canto con el que predica, que hagan, porque este es de este y este es de este otro. Se llama divisiones. En la iglesia de Galacia pasaba esto, ¿sí? Y el tema asignado es lo que vimos en el versículo 14. Servíos por amor. O sea, el amor está repitiendo acá el concepto del amor que ya estaba en Levítico.
El versículo 14 dice, en efecto, toda la ley, en la RB 60, se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo conocemos de memoria. Y prójimo significa cercano, cercano físicamente. Se entiende claramente qué es eso. Jesús lo explicó en la parábola, más bien la historia, creo yo, del buen samaritano, llamamos, ¿no? Que pasó, estaba ahí al lado y se ocupó. Próximo puede ser también en esta era uno que vive en Japón, pero tiene una afinidad con nosotros, nos hablamos todos los días, no es el caso mío, es prójimo. Prójimo es todo lo que te rodea, la gente que te ve, que trabaja. Y entonces dice que la ley tiene como segundo mandamiento esto, y está invocando un texto de Levítico que decía al pueblo de Israel, cuando le daba las instrucciones. El libro de Levítico son un libro de instrucciones, un libro de enseñanzas. Justamente constituyen el Pentateuco, que los judíos llaman hasta el día de hoy la ley. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Aún tenían que amar al extranjero que vivía con ellos, porque estaban próximos. Era la ley, lo dice claramente. Tenían que tener con el extranjero que vivía entre ellos nada de venganza ni guardar rencor, sino amarlo como se amaban a sí mismos. Jesús reforzó esto claramente cuando dijo, y le preguntaron, cuál era el principal mandamiento de Dios. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu alma, con toda tu mente. Y toda tu alma, no sé cómo dibujar el alma, no me sale, no tengo alma. Eso le contestó Jesús cuando le preguntaron cuál era el principal mandamiento. Y el segundo dijo que es el segundo, en el sentido que no se puede hacer el primero sin el segundo, porque a Dios no lo vemos. Entonces todo esto puede parecer, y dice, bueno, ¿y cómo nos damos cuenta de que estás amando a Dios con todo tu corazón? Porque es el primer mandamiento. Dice, y el segundo es semejante, a tu prójimo como a ti mismo. Años luz, cada uno de nosotros sabe que es como un viaje a las estrellas. No vamos a llegar nunca, podemos empezarlo cuando queremos, pero de lo que es el verdadero amor del Señor. Ahora, el amor nos va a hacer, no es un amor sin frontera el servir a los demás, nos va a manifestar mediante el servicio. O sea, el amor es acción. Yo me paro acá y le digo, yo amo a los africanos. ¿Es verdad o es mentira? Vamos a ser absolutos, vamos a ser en términos absolutos de Dios. O sea, puedo tener una simpatía por los africanos, me pueden encantar los africanos. ¿Es verdad o es mentira? ¿Y? ¿No saben? Primera reunión que viene. Lo vamos a mandar a la escuelita dominical, a ver que el cine en una clase para mayor. ¿Es verdad? Es verdad. Otro que diga lo contrario, para así tenemos dos opiniones. ¿Yo cómo sé que lo amo? Eso es lo que quería saber. ¿Yo cómo sé que yo amo? Yo digo eso, yo amo a los africanos. ¿Y vos cómo sabés que yo los amo? ¿Qué hice por los africanos? Ahora, distinto es me decir, no, yo te vi orando por los africanos, yo te vi haciendo algo. Acción, el amor es acción. Imagínense que yo a mi mujer le digo, bueno, ya hace muchos años, yo te amo, ¿está bien? Y después me voy con otra. ¿Qué significa? Que mis acciones están en contra de lo que estoy diciendo, de mis palabras.
Qué fácil es decir ese tipo de cosas. No estoy diciendo que esté mal decir una cosa, pero ¿cuál es la prueba? La acción que hacemos. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo. Muy bien, hermana. Que entregó a su Hijo. Ah, no dice, de tal manera amó Dios al mundo que se ocupó de los ángeles. ¿Dice eso? De los animales, que cuida a todos los animales y le da de comer. ¿Dice eso? No. Pasa a la acción. El amor sin acción no es amor. Si no, lean la epístola de Santiago. La fe por obra. La fe sin obras es muerta. Yo diría en este caso, estoy parafraseando, perdón si me equivoco, el amor sin obras que lo sustente está muerto. A ver, en una película, ¿está bien? El muchachito le dice a la heroína, te amo. ¿Está bien? ¿Es verdad? No, porque es una representación, es una mentira. De ahí viene nuestra famosa palabra que usamos, que se usaba para la máscara que se usaban los griegos para hacer teatro. Hipócrita. ¿Está bien? Seríamos hipócritas, ¿no es cierto? Entonces, pasando en limpio esto, el amor implica acción. Dios se hizo hombre para demostrarnos su amor. Nos amaba desde antes de la creación del mundo, es verdad, pero llegado el momento no puede ser que exista el otro. Lo mismo que dice Santiago, que la fe sin obras es muerta. Ahora bien, aunque me dieron el tema asignado, servidos por amor, yo primero voy a hablar de la libertad. Tengo reloj nuevo y ya me estoy pasando. ¿Hasta cuánto tengo? ¿Hora y media? Necesito un poquito más, puede ser 5 minutos más. El tema, si ustedes tienen una Biblia como la de Ezequiel, yo vengo con la Biblia esta, la espada de bolsillo. Dice que ese capítulo 5 se llama Estad firmes en la libertad. ¿Por qué firmes? Y lo dice la palabra del Señor. Pues empieza, estad pues firmes en la libertad. ¿Por qué firmes? Firmes es una expresión militar que quiere decir aguanten, estén preparados. O sea, el soldado no puede estar así, no puede estar así tampoco. Tiene que estar firme. ¿Qué quiere decir? Que le van a acechar, le van a tratar de volcar, más en el combate de esa época, es más claro todavía. No puede hacer nada un soldado firme contra una bala, pero en esa época era el combate cuerpo a cuerpo, con espada, con herramientas manuales. Tenía que estar firme para aguantar el golpe, que podía venir en cualquier momento. Así nos previene que nosotros tenemos una libertad y tenemos que estar firmes. O sea, esa libertad va a ser atacada, va a ser perseguida. La libertad que nos dio el Señor, que nos dio Cristo específicamente, como dice el pasaje, va a ser atacada. Ahora vamos a estudiar un poquito el concepto de libertad. El concepto es muy importante y a veces malentendido. La primera cosa que tengo para decirlo es Cristo, lo dice el pasaje en el versículo 1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. No nos dio una libertad, dice, bueno, te doy una hora de libertad, como a los presos esos que sueltan los fines de semana porque tienen una condena que pueden salir. No, es una libertad total en el sentido espiritual. El regalo de la libertad es un regalo que todo creyente tiene. No es para unos pocos que se sienten liberados. No es un sentimiento. El apóstol Pablo nos dice, porque hermanos, versículo 13, a libertad fuisteis llamados. Él está hablando de esto porque había algunos que lo querían encerrar en sus ideas. Tenían unas ideas que no tenían nada que ver con el Evangelio y querían dominarlos, encerrarlos,
al resto de los demás. Como dijimos al principio, causar divisiones. Pero Cristo regaló la libertad, no fue Pablo. Los Gálatas eran libres. ¿De qué eran libres? Porque fueron redimidos del pecado. O sea, el pecado era un amo malo que nos tenía sujeto a todos y cada uno de nosotros. En mayor o menor medida. Hay pecadores que son excelentes ciudadanos. Otros más o menos como nosotros, ¿está bien? Ahora, todos somos esclavos del pecado mientras practicamos el pecado. Nos domina. El pecado es más fuerte que nosotros. La palabra que se usa para redención en griego es exagorazo. Lo aprendí hace muchos años y se compone de la palabra exo, que es sacar afuera, agora, de gorazo, era la plaza, la ágora. La plaza era el lugar donde se compraba y se vendía, diríamos el mercado hoy. Así que si un señor rico tenía un esclavo, lo compraba o lo vendía en la plaza. Bueno, Cristo nos sacó, nos compró por medio de su sangre y nos sacó de ahí. De estar esclavos del pecado, fuimos redimidos, libertados del pecado. Atados como estábamos a una vida de egoísmo, de separación de Dios, de no tener en cuenta a Dios. Y no me estoy refiriendo que todo el tiempo no teníamos en cuenta a Dios, pero lo teníamos. Primero decido yo y después veo que Dios qué opina, a ver si está de acuerdo o no. ¿Está bien? Y es un problema que puede pasar. Así que Él pagó un precio y nos sacó del mercado de esclavos que estábamos a pasar de un amo malo a otro malo, del amo de la adicción al amo del egoísmo. Del amo de la mentira pasamos a ser esclavos del amo del robo. Del amo de una cosa como es los malos pensamientos al amo que nos dice, vos podés hacer lo que querés. Una libertad malentendida. Así que Romanos 6:17 nos los recuerda. ¿Se acuerdan que dice un texto que conocemos? 6:17. Y lo dice uno que nunca fue esclavo. Dice Pablo en Romanos, lo leo en la NBI, pero gracias a Dios que aunque antes eras esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitido. ¿Cuál es la enseñanza que fue transmitida? El Evangelio, la buena noticia. Esa es la enseñanza. No busquemos cosas raras en donde no las hay. A la enseñanza, ¿qué enseñanza daba Pablo? Para mí el vivir es Cristo. Para mí predicar es mi forma de ser. Esa era la enseñanza que se habían sometido. La enseñanza de que Cristo puede liberarnos. Fuimos librados también de la ley para obtener la salvación. En esa época varios pensaban que para la salvación había que cumplir la ley. La ley solo mostraba que somos imperfectos, que en algún punto fallamos, que no podemos cumplir toda la ley. Y es como una cadena de la que cuelga una lámpara. Me acuerdo, me llamó mucho la atención esto, de un ejemplo que dio una vez un hermano. Tenemos una lámpara colgando del techo, quizá una lámpara grande como había en La Favorita hace años. Si alguno conoció La Favorita, quiere decir que es tan joven como yo. No existe más. Si yo le corto un eslabón a la lámpara, ¿qué pasa? ¿Se cae ese eslabón? No, se cae todo lo que está por abajo. Así es la ley. Si infringimos un punto, nos hacemos culpables de toda la ley. Eso es lo que nos explica en Romanos el apóstol Pablo. Ahora, volviendo al tema de la libertad, acá hay una invitación a vivir en plenitud. La libertad que nos da es para que tengamos
libertad verdaderamente. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dijo Jesús. Fíjense, el detalle no dijo si el Padre os libertare. Él decía a veces el Padre, también dijo el Hijo. No dijo el Espíritu Santo los va a libertar. No, esa es tarea del Hijo. Eso es la cruz del Calvario. Ahí el Hijo nos libertó. Eso es una tarea inherente a la persona del Señor Jesucristo. ¿Está bien? Y no es simplemente ser libres para no tener que cumplir ciertas normas. No es un indulto por nuestros pecados. No dijo Dios, los indulto, como puede hacer un presidente acá, que nos puede indultar a cualquier ciudadano. El presidente de la nación tiene una facultad otorgada en la Constitución que te puede indultar. Es decir, que no cumplas la pena por ese pecado. Podría ser. Estaría bien, sí, si Dios dispusiera así estaría bien, porque no seríamos culpables del pecado, pero este no es un indulto, es una libertad. No nos exime de la pena solamente, nos quita toda la carga del pecado. Imagínense que que una persona está presa por diversos delitos y viene el rey o el presidente o lo que fuera de la nación y dice, te indulto. Toda la historia anterior no se borra, está escrita. Sigue siendo un asesino, sigue siendo un delincuente, no se pierde. Pero como está indultado, no cumple la pena. Simplemente eso. No, el Señor no solo nos indultó, sino que además nos liberó. No tenemos que cumplir ninguna pena por causa del pecado, por el plan del Señor Jesucristo, que es morir por nuestros pecados. La libertad de vivir en la verdad y descubrir nuestro propósito en el plan de Dios. Esa es la meta. Repasamos. Primero, la libertad es un regalo de Dios. No hay ningún hombre. Segundo, la libertad es redención del pecado. O sea, quiere decir que ya el pecado no es más nuestro amo. Lo cual no quiere decir que no sigamos haciendo pecado. Pero ahora tenemos una vía, como dice el apóstol San Juan. Podemos pedir perdón y Cristo va a perdonar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Tercero, es una liberación de las leyes religiosas del mundo, de la carne, para obtener la salvación. Esa es la verdadera libertad. Tercero, para el creyente es una invitación a vivir en plena plenitud. Una persona libre dispone dónde ir, a dónde hacer, etc. Punto número 2. El punto 1 fue las propiedades de la libertad. Punto número 2, el peligro de la libertad. Dice versículo 13, la segunda parte. No uséis la libertad como ocasión para la carne. La NBI dice, para dar rienda suelta a sus pasiones. La libertad en Cristo no es una excusa para hacer lo que queramos. Existen límites como tenemos. Todos los seres humanos tenemos un límite. Está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Es un límite. Nosotros ponemos límite a nuestros hijos, a nuestros empleados. Bueno, Dios también pone sus límites. Dios le dijo al hombre, el día que comiereis de ese árbol, de cierto moriréis, le dijo a Adán y a Eva. Era un límite. Acá, el límite lo vamos a descubrir en un momento. La libertad tiene un límite. La libertad en Cristo tiene un límite. Usted verá, no, imposible. No, tiene un límite. Así que no es para satisfacer los deseos de nuestra propia naturaleza carnal, esa libertad que tenemos, sino para decir como el apóstol Pablo, que decía, todo me es lícito. A mi hijo le gustaba ese texto. Es como el de Proverbios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. En Proverbios está uno que dice, la mucho estudio fatiga la carne, ¿no es cierto? Ese cuando estaba en la escuela, yo también lo usaba con mi mamá. Mucho estudio fatiga la carne. ¿Cómo lo usamos a conveniencia? Bueno, la libertad también la usamos a conveniencia.
Entendemos que estamos libres, somos libres. Cualquiera se puede parar de acá y se puede ir de la reunión, sí. ¿Y por qué se quedó? Eso lo planteó el hermano cuando nos visitó, un hermano de San Miguel, que por muchos años ha sido. Decía que en la iglesia es fácil, porque nadie se va a parar por respeto y se va a ir si algo no le gusta o si no lo entiende o cualquier cosa. Pues tenía un programa de radio a la mañana y entonces eligieron domingo por la mañana, porque en ese horario era más barato. No tenían plata los hermanos para dar un programa para hablar del Evangelio. Y entonces nos relataba este hermano que dice, a esa hora hay que pensar, porque mover el dial es tan fácil que el que está hablando ni se da cuenta y se cambia. Tuvieron un éxito pleno. A partir de ahí le dieron más espacio para hacerlo. Porque domingo a la mañana era un buen momento para la reflexión. Los domingos son particularmente importantes para la persona que no está trabajando, no está haciendo nada, escuchar el mensaje de Cristo. Entonces, lo que quería ejemplificar con esto, que la libertad no es cualquier cosa. No puedo hacer lo que se me da la gana. ¿Qué es lo que me frena? ¿Cuál es el límite que Dios puso? A ver, nosotros somos egoístas, por naturaleza, lo dice el Señor en la palabra, lo dice innumerablemente, y las teorías económicas dicen lo mismo. Por ejemplo, el capitalismo se basa en que el hombre, es una teoría, no le demos más importancia que eso, es egoísta y que por naturaleza va a tratar de acumular cosas, pero cuando tenga suficientes cosas se las va a compartir con alguien. Esa parte no sé si es cierto. Cuando usamos nuestra libertad para cumplir nuestros propios propósitos, somos de nuevo esclavos de nuestra propia carne, porque somos esclavos del pecado. O sea, si la libertad que tengo en Cristo para ir y predicar en un lugar que no es conveniente, espiritualmente hablando, no estoy diciendo, o sea, la tengo que usar con mucho cuidado, porque en cualquier momento paso de la raya y me equivoco. Entonces acá nos dice cuál es el límite de la libertad. Verán dónde. Versículo 13, parte 3. Dice, si no servíos por amor unos a los otros. Vuelvo a leer el 13b. No uséis la libertad como ocasión para la carne, para vuestro deseo, sino servíos por amor. Dice, bueno, ustedes tienen un límite. Tienen que servir por amor. O sea, mi libertad está sirviendo a los demás. Bueno, en primer lugar, si está sirviendo a Dios. La libertad que tengo, ¿la estoy usando para servir a Dios? ¿Para servir a los demás hermanos? Eso es lo que dice, no dice para servir al diablo, dice, sino servíos los unos a los otros, o sea, es mutuo. No es yo sirvo y vos no. Ese es el límite de la libertad que nos dio Cristo. Piénselo bien, es fácil. Tenemos un problema para entender si esto es lícito o no es lícito. Tenemos un inconveniente. Apliquemos este texto, es fácil. ¿Tengo yo libertad para ir donde quiera? Sí, pero no puedo dejar sola a mi esposa que se arregle como pueda y consiga la comida y vaya a la carnicería y a comprar carne y no tenga plata. O sea, se acaba mi libertad en eso. Y es por amor. El amor es el freno que debería motivarnos a usar bien la libertad que tenemos en Cristo. No dice la palabra que unos comen de todo y otros son de no comer ciertas cosas. Y dice, pero si vos ves a tu hermano que no come, no lo provoques haciendo cosa que puede ser lícita, porque estás usando mal tu libertad. La libertad que te dio Cristo está regulada por el amor.
O sea, podemos hacer, dentro de ese esquema, somos un pececito en medio del océano. Tenemos agua para ir para el norte, para el sur, pero hay un límite, la costa. Hay más agua en la Tierra que en el planeta Tierra que continentes, sí. Bueno, el creyente tiene mucha más que eso de libertad, mucha más. Porque la libertad nace de un corazón liberado por Dios, no por mérito propio. Y entonces, la libertad está contenida por el amor, va junto. Yo soy libre, puede decir uno, y yo le puedo decir, pero no servís a los demás, no servís a Dios. Volvemos al caso del matrimonio. Una pareja tiene libertad, o sea, acá en Argentina se pueden separar cuando quieren. Ahora hay divorcio expreso. No estoy de acuerdo con esa ley, pero porque pienso que tendrían que meditarlo un poco, como era antes, pienso. O mejor como era antes, que no era legal. Simplemente era para toda la vida, como dice la Biblia. Pero bueno, por causa del pecado, como pasó con Moisés, que le dio la ley que podían tener más de una mujer, pero al principio no era así. Bien. ¿Cuál es la ley que mantiene a dos personas unidas en matrimonio? La conveniencia, el egoísmo, el dinero. No, el amor. Y nosotros somos la esposa de Cristo, dice la palabra. Tenemos que estar sujetos al Señor, que es la cabeza. ¿Tenemos libertad? Sí. Y a veces no lo usamos porque tenemos miedo de usar esa libertad. Hay cosas que no hicimos porque teníamos miedo de transgredir esa libertad. Tampoco sirve. El servicio es una expresión de amor, si no, no es servicio. Son obras muertas. Escena, hojarasca, van a ser prendidas a fuego. El amor no es solo un sentimiento. Sí, el amor es un sentimiento, pero no solo un sentimiento, sino una acción. Muéstrenme a alguien que realmente está amando sin obras. Y como dice Santiago, yo te voy a mostrar mi amor por mis obras, no por lo que digo. He conocido personas que con la palabra te dicen todo. Tienen facilidad para decir las cosas, pero en lo que dicen es vano, es vacío, fuera de contenido. ¿Les suena a ustedes eso que hay? No, no les suena, ¿no? En internet, en radio, cosas que hay. ¿Palabras huecas? No. ¿Por qué son huecas las palabras? Porque no tienen la autoridad que tenía el Señor Jesucristo de hacer y decirlo. El que dijo, sed santo, porque yo soy santo, es Dios. Jesús, aunque era libre de pecado, se humilló a sí mismo y se hizo siervo de todos, y es el mayor ejemplo de amor, y nos invita a avanzar por ese camino. Es lo que nos enseñó. Él no necesitaba humillarse a sí mismo ni hacerse siervo. Acá dice que tenemos que servirnos unos a otros por amor. Y la libertad la tenemos que usar de esa manera. Conclusión, la libertad que tenemos en Cristo es un regalo precioso, abundante, magnífico. No la desperdiciemos usándola para satisfacer nuestros propios deseos. Salvo que nuestros deseos coincidan con los deseos del Señor. Tenemos libertad. Hay cosas que son perfectamente lícitas, tenemos libertad para hacerlo. Si no coinciden con los deseos del Señor, son nuestros propios deseos. Por último, abracemos el camino del amor y sirvámonos unos a otros.
En esto se mostró el amor de Dios, el que Él puso su vida por nosotros cuando éramos enemigos de Él. Pudiera ser que alguien estuviera dispuesto a morir por el bueno, dice la palabra. Quizá alguno osara entregar su vida por una causa justa. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ojalá que esta libertad brille en la oscuridad, un testimonio del amor transformador de Cristo. Cuando nos preguntan, muchas veces me pasó, ¿vos sos católico? Y le podés contestar que sí, porque católicos somos, sí, es verdad. También le podés contestar que le dicen, pero apostólico, sí, también. Lo que no podemos contestar es, ¿apostólico romano? No, ahí no. Salvo un misionero de Mendoza, que por muchos años estuvo allá, que se llamaba Romano de apellido, y lo usaba. Iba predicando casa por casa, entregaba un folleto con Silvestre Romano. Algunos acá tuvimos el gusto de conocerlo. Un hermano descendiente italiano muy sencillo, pero que tenía una claridad mental muy sencillo. ¿Está bien? Entonces él repartía los folletos y le decía, no, acá somos católicos. Sí, yo también soy católico, dice, tanto como usted. Oh, muy bien. Pero católico, apostólico. Sí, también. Romano, mucho gusto, yo también soy romano. Lo aprendí de él, me lo enseñó él una vez que mi hermano nos invitó a cenar en su casa, ¿sí? Con toda esa experiencia personal. Porque era un hermano muy humilde. Así que, terminado la conclusión de esto, es que pensemos nuestra libertad. Usemos nuestra libertad que tenemos en Cristo. No nos restringamos la libertad. ¿Qué cosa fea debe ser que un preso le den la libertad y diga, ha pasado, no, yo me quiero quedar acá? Ha pasado en Argentina. Le dieron la libertad a una persona porque cumplió su sentencia y dice, no, yo me quedo acá. Acá me tengo comida, techo, afuera no tengo dónde vivir. Bueno, algunos cristianos parece que viviéramos así. Dicen, no, yo me quedo acá, pará, a ver si todavía me pasa. No somos verdaderos creyentes que disfrutan de la libertad en Cristo. No seamos como los Gálatas porque vamos a caer en el problema que dice al final, que se mordían unos a otros. ¿Está bien? En vez de libertad, ¿qué había ahí? Había división. Hermanos, terminamos con una oración. Le voy a pedir a Hugo Neder que tenga una oración ahí, desde ahí si querés, que está más cerca. Señor, te agradecemos porque podemos encontrar en tu palabra las cosas que sucedieron en nuestra vida, la libertad en Cristo, la libertad que no nos permite hacer cualquier cosa, sino ser siervos, servir a los demás. Gracias porque tú nos enseñas a través de tu palabra y nos pides obediencia. Así que, Señor, que podamos obedecerte, que podamos amarte, demostrando a los demás que nuestras vidas te pertenecen y que queremos compartir el Evangelio, que es el poder de Dios, la libertad plena para todos aquellos que creen. Te agradecemos por este tiempo, bendice también el tiempo de oración para que podamos llegar con libertad a tu presencia también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos muchas gracias a Huguito por este tiempo, esta reflexión, pensamiento necesario que como